Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta parte número 2 del video Ecuaciones de diseño para operaciones de humidificación adiabáticas. En esta parte número 2 vamos a concluir con el punto número 2 del contenido, que es referente a los balances de masa y energía en las regiones de interés en el equipo. En la parte número 1 realizamos los balances en las primeras dos regiones. Además, pudimos obtener ecuaciones de balance de masa y balance de energía, tanto en la región que correspondía a la torre de tipo parcial, que era la región 1, como en la región 2, que correspondía a la fase gas en el elemento de espesor diferencial. Entonces, en esta parte número 2 lo que vamos a hacer es completar esos balances haciéndolos el análisis en la región número 3, que es la fase líquida, y luego en la región número 4, que es el elemento de espesor diferencial completo. Entonces vamos a dar inicio planteando los balances en la región 3, que es la región que corresponde a la fase líquida. Entonces aquí tenemos el esquema de la región 3, que corresponde únicamente a la fase líquida en el elemento de espesor diferencial. Entonces tenemos aquí el esquema representado por este rectángulo de línea discontinua que corresponde a la fase líquida, y tenemos estas tres flechas a considerar para entradas y salidas en la fase líquida, además de esta de color rojo. Entonces esta flecha está representando la masa que se está transfiriendo desde la fase gas hacia la fase líquida debido al gradiente de concentración en la fase gas. Esta flecha está representando el líquido que está entrando por la parte superior a la fase líquida. Esta flecha representa el líquido que está saliendo desde la fase líquida, y esta flecha de color azul representa el calor que se está transfiriendo en el interior de la fase líquida debido al gradiente de temperatura TI menos TL. Entonces vamos a pasar al planteamiento de los balances de masa y de energía en esta región número 3. Aquí tenemos primeramente el planteamiento del balance de masa para esta región 3. Como en los casos anteriores, vamos a considerar estado estacionario y sin presencia de reacción química. Entonces nos queda que las entradas y las salidas van a ser iguales. Por el lado de las entradas, pues vamos a considerar las flechas que mencionamos ahorita, que vendrían siendo esta, que corresponde al flux que viene desde la fase gas debido al gradiente de concentración en la fase gas, y esta que corresponde a la masa que está ingresando por la parte superior de la fase líquida. Por el lado de la masa que se está transfiriendo por el gradiente de concentración, tendríamos que se trata de este término, y por el lado de la masa que está entrando por la parte superior sería el término L' más DL'. Con respecto a la salida de masa, tendríamos que estar representado por esta flecha, o sea, L'. Entonces, si observamos esta ecuación, pues vemos que tenemos L' a los dos lados de la igualdad, por lo tanto lo podemos cancelar, ¿no? Entonces nos quedaríamos con estos dos términos, que son DL' y este término, que si lo pasamos al lado de la derecha, pues nos quedaría con signo negativo. Esa ecuación va a ser la EB19. Entonces, una pregunta válida, ya que llevamos varios balances de masa y de energía
desarrollados hasta este momento, pues es si esta será una ecuación nueva o si será una ecuación que puede generarse a partir de las anteriores que hemos estado obteniendo, de los anteriores balances, que es lo que se está planteando en esta pregunta. Entonces, para ver si ocurre así, si es una ecuación nueva, si es una ecuación independiente, entonces vamos a regresarnos a la ecuación EB3 que obtuvimos al hacer el balance de masa en la región 1, y recordando que esa ecuación era esta que tenemos anotada aquí, de L' igual a G'(S) de Y', ¿no? Esa era la ecuación EB3. Entonces, también vamos a recordar que en la ecuación EB7, tomando en cuenta que el elemento de espesor diferencial sea muy pequeño, ¿no? Que tienda a 0, entonces nos quedaría esta ecuación, la EB7, donde el elemento de espesor diferencial delta z se ha sustituido por el diferencial de z. Entonces esa sería la ecuación EB7. Entonces, si aquí donde tenemos G'(S) de Y' lo traemos y lo sustituimos acá, o sea, sustituimos la EB7 en la EB3, entonces nos quedaría esta ecuación, la EB20, que es exactamente igual que la EB19. Entonces eso nos quiere decir que no estamos en la EB19, no estamos generando una ecuación nueva, una ecuación independiente que genere una nueva relación entre las variables involucradas, ¿no? Sino que era una relación que ya teníamos anteriormente. Entonces esta es una, digamos, ecuación repetida, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a el balance de energía, ahí mismo en la región 3, correspondiente a la fase líquida. Entonces aquí tenemos el planteamiento del balance de energía allí en la región 3. Nos regresamos aquí al esquema de la región 3, y para el balance de energía vamos a tomar en cuenta con respecto a las entradas que tenemos la masa que está ingresando desde la fase gas a la fase líquida, que trae una cierta entalpía. Otro término que va a contribuir a el balance de energía aquí en la región 3 es esta flecha que corresponde al calor que se está transfiriendo aquí en la fase líquida debido al gradiente de temperatura TI-TL. Y un término más de entrada aquí en la región número 3 para fines del balance de energía, pues es la entalpía que trae esta corriente de líquido que está entrando por la parte superior, ¿no? Entonces tendríamos esas tres contribuciones a las entradas del balance de energía, que serían estos tres términos. Este término sería la entalpía de la corriente que viene en la parte superior, o sea, sería un flujo L' más dL' multiplicado por el calor específico del líquido y multiplicado por el gradiente de temperatura respecto a la temperatura de referencia, ya que está entrando a la temperatura TL más DTL, ¿no? Entonces todo este término entre corchetes sería la entalpía de esta corriente. Entonces, como término de entrada habría que sumarle la entalpía de la masa que se está transfiriendo desde la fase gas, Entonces la entalpía de esta masa que viene de la fase gas, la cantidad de masa que se está transfiriendo, pues sería este término que está entre paréntesis, lo multiplicamos por el calor específico como líquido, porque ya en la fase líquida estaría ingresando como líquido, ¿no? Y está entrando a una temperatura TI. Entonces, respecto a la temperatura de referencia, su entalpía sería todo este término entre corchetes. Y adicionalmente, pues como dijimos antes, tendríamos el término del calor transferido por el gradiente de temperatura TI menos TL. Entonces ese calor, Q, su índice CL, estaría dado por este término entre corchetes, ¿no? HL a H
ti menos TL por dz. Entonces esos serían los 3 contribuciones al balance de energía correspondiente a las entradas. Y por el lado de las salidas, pues tendríamos esta contribución de esta corriente que tiene un flujo L' y una temperatura TL, ¿no? Que sería su entalpía, este término que tenemos aquí en el lado de la derecha. Entonces esa le vamos a llamar la ecuación EB21. Entonces aquí en esta ecuación EB21 podemos identificar que es posible sustituir una ecuación que habíamos desarrollado antes, ¿no? Que es la ecuación EB7, donde teníamos la equivalencia entre este término entre paréntesis y el G'(S) de Y' con signo negativo. Entonces podemos sustituir este término en color rojo aquí, y eso va a permitir que pues puedan simplificar más adelante esos términos, ¿no? Entonces, al hacer esa sustitución vamos a poder hacer simplificaciones, pero además podemos desarrollar la ecuación para ver si hay otros términos que se puedan simplificar. Entonces vamos a hacer eso, vamos a desarrollar la ecuación. Entonces aquí tenemos algunos términos entre paréntesis, ¿no?, que podemos desarrollar y ver si los podemos simplificar. Entonces vamos a pues hacer el producto de este término por CL por TL, luego este término por DTL y por CL, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a hacer eso aquí en esta expresión. Entonces inicialmente hacemos el producto L', CL, TL, que es este término, luego L', CL, DTL, que es este término, y L', CL y menos T0, que es este término. Luego vamos a continuar con este segundo término, entonces obtendríamos DL', CL, TL, que es este término que está acá, luego DL', CL, DTL, que es este término que está acá, y DL', CL y menos T0, que es este término que está acá. Entonces al hacer la sustitución de la ecuación EB7, pues nos quedaría este término multiplicando a CL y a TI, que es este término que tenemos aquí, luego menos G'(S) de Y' por CL por menos T0, que es este término que está aquí. Hay que nada más tomar en cuenta que este término tiene signo negativo, y con el signo negativo de menos T0 pues se va a hacer un término positivo. Luego este término pues no vamos a tener oportunidad de simplificarlo con nada, entonces no trae caso desarrollarlo, entonces lo sustituiríamos igual. Y en el lado de la derecha tendríamos L' por CL por TL, que es este término que está acá, y menos L', CL, T0, que es este término que está acá, ¿no? Entonces esta ecuación EB22 sería igual que la EB21, pero desarrollados los términos. Y entonces una vez que se desarrollaron podemos tratar de simplificarlo, ¿no? Entonces aquí se está representando en color rojo los diferentes términos que pudieron simplificarse. Entonces aquí tenemos con el número 1 estos dos términos que son iguales pero están en lados distintos de la igualdad, entonces los podemos cancelar, ¿no? Luego estos que tienen el número 2 son iguales, ¿no?, con signo negativo, pero están en lados distintos de la igualdad, entonces los podemos cancelar también. Este término número 3 es igual a este otro que tiene el número 3, donde se hizo la sustitución de que DL' pues es igual a G'(S) de Y' a partir de la ecuación EB3. Entonces este término en realidad sería menos G'(S) de Y', CLT0, que es igual a este término pero que tiene el signo más aquí, mientras que va a quedar con el signo menos acá, por lo tanto al sumarlos pues se cancelan, ¿no? Y finalmente este término que tenemos aquí pues es el producto de dos diferenciales, o sea aquí tenemos DL', CL, DT, entonces
comparativamente con el resto de los términos, pues es un término que va a ser muy pequeño, entonces lo podemos cancelar para simplificar aún más la ecuación. Entonces los términos que no están rodeados en color rojo, que serían este término que tenemos aquí con la sustitución del dl' por g' dy' a partir de la ecuación 3, este término, el menos g' dy' clti, y el término correspondiente al calor que se está transfiriendo por el gradiente de temperatura serían los términos que nos quedarían vigentes, y al tomarlos en cuenta pues se nos va a simplificar la ecuación EB22. Entonces vamos a pasar a ver cómo quedaría esa ecuación simplificada, ¿no? Si hacemos esa simplificación y sustituyendo la ecuación EB3 allí en la ecuación EB22, pues obtenemos esta nueva ecuación que sería la EB23, ¿no? Y en esta ecuación pues tenemos términos pues que pueden agruparse. Por ejemplo, este término está multiplicando g' dy' cl a ti, y aquí tenemos g' dy' cl multiplicando a tl. Entonces lo podemos agrupar para expresar de forma más compacta la ecuación, y la ecuación EB23 nos quedaría L'Cl de TL, y el resto de los términos los podemos poner del lado derecho. Entonces nos quedaría G' CLDI' por TI, que es este término que está aquí. Al pasarlo al lado de la derecha pues quedó positivo, y también tendríamos este término que es G' SCLDI' por menos TL, que sería este término que está acá, que al pasarlo al lado de la derecha pues nos quedaría con signo negativo, ¿no? Y en el lado de la derecha también colocaríamos el término del calor transferido por el gradiente de temperatura, nada más que con signo negativo, de tal manera que ahora en el lado de la derecha nos aparece la diferencia TI menos TL en estos dos términos. Por lo tanto lo podemos agrupar aún más y expresarlo de esta forma para obtener de manera resumida la ecuación EB24. Entonces esta sería nuestra ecuación simplificada para el balance de energía en la región 3, que corresponde a la fase líquida. Pasamos ahora a la última región que nos falta, que es la región 4, la cual corresponde al elemento diferencial completo. Entonces aquí tenemos nuevamente el dibujo del elemento diferencial completo y las flechas que se deben de tomar en cuenta en los balances de masa y de energía, ¿no? Entonces aquí tenemos en la parte inferior una entrada para la fase gas, y tenemos aquí en la parte superior una entrada para la fase líquida. Por el lado de las salidas tendríamos para la parte inferior esta salida de la fase líquida, y acá otra salida pero para la fase gas. Entonces esas son las corrientes que vamos a tomar en cuenta como entradas y salidas para nuestro balance, recordando que se trata de un proceso adiabático en el que no hay intercambio de energía con los alrededores. Entonces vamos a pasar al planteamiento de los balances. Y con respecto al balance de masa, aquí en la región 4 tenemos nuevamente que vamos a considerar estado estacionario sin reacción química. Para las entradas tenemos para la fase líquida el término L' más Dl', y para la fase gas el término G' dy'. Y por el lado de las salidas tenemos que tomar en cuenta por el lado del líquido el término L', y por el lado del gas el término G' por y' más dy'. Entonces para tratar de simplificar esta ecuación, que sería la EB25, vamos a desarrollar los términos esos que tenemos entre paréntesis. Entonces en el lado izquierdo de la igualdad tendríamos L' más Dl' más G' dy', y en el lado de la derecha tendríamos L' más G' y' más G' dy'.
Entonces, observando los términos resultantes, pues podemos cancelar estos dos términos que tienen el número 1, o sea, L' lo tenemos con el mismo signo, uno en cada lado de la igualdad, entonces los podemos simplificar. Y los términos G'(S) y Y', que tienen el mismo signo, uno de cada lado de la igualdad. Entonces únicamente nos van a quedar sin eliminarse el de L' igual a G'(S) de Y', que es esta ecuación EB26. Pero pues anteriormente vimos que esta ecuación era la EB3, entonces si lo comparamos la EB26 con la EB3, pues vemos que se trata de la misma ecuación, por lo tanto en el balance de masa para la región 4 pues no se ha generado una ecuación nueva, una ecuación que sea independiente, entonces pues no la tomamos en cuenta, nada más pasamos al siguiente balance, que sería el balance de energía. Entonces aquí para el balance de energía en la región 4, pues vamos a tomar en cuenta como entradas esta corriente y esta corriente para la fase gas y líquido, y como salidas esta corriente y esta corriente. Entonces es lo que estaríamos representando aquí en el balance de energía de la región 4. Nuevamente estado estacionario sin reacción y de que consideramos que el proceso es adiabático. Entonces las entradas y las salidas son iguales. Entonces por el lado de las entradas, la entalpía de la fase líquida que está entrando sería este término que tenemos aquí, o sea, esta sería la masa que está entrando y lo multiplicamos por la entalpía por unidad de masa, que estaría representada por este término entre corchetes, ¿no? Respecto a la temperatura de referencia T0, hay que recordar que la temperatura de entrada de la corriente líquido sería TL más DTL, ¿no? Entonces esa sería su entalpía para la fase líquida, y para la fase gas, la corriente que está entrando de gas, su entalpía sería el producto G'(S) por H', que sería este término que tenemos aquí. Por el lado de las salidas, en el lado derecho de la igualdad, tendríamos la entalpía de esta corriente, que sería L' por Cl por TL menos T0, que es la temperatura a la que está saliendo la corriente líquida, y la corriente de salida del gas, su entalpía sería G'(S) por H' más de H', que es este término que tenemos aquí. Entonces estas serían las entradas y estas serían las salidas a la región 4. Entonces, nuevamente, con el fin de poder simplificar términos, vamos a desarrollar los paréntesis y los corchetes que tengamos en cada lado de la igualdad para después tratar de simplificarlo. Entonces vamos a multiplicar L' por cada uno de estos términos y luego de L' por cada uno de ellos, y así sucesivamente. Entonces, si multiplicamos L' por Cl por TL, nos quedaríamos con este término. Luego L' por Cl por DTL, que sería este término. Después L' por Cl por menos T0, que sería este término. Y nos regresamos aquí al dL'. Entonces dL' por Cl por TL, que sería este término. dL' por Cl por DTL, que sería este término. Y dL' Cl por menos T0, que sería este término. Y a eso pues ya nada más nos faltaría sumarle el G'(S), H', que es este término que está acá, y completaríamos con eso el lado izquierdo de la igualdad. Entonces en el lado derecho tendríamos L'(Cl por TL, que es este término, L'(Cl por menos T0, que es este término con signo negativo, G'(S por H', que es este término, y G'(S por DH', que es este término. Y aquí podemos observar que hay algunos términos que pueden simplificarse. Por ejemplo, estos que tienen el número 1 tienen la misma magnitud y el mismo signo, pero están en lados diferentes de la igualdad, entonces lo podemos simplificar. Los que tienen el número 2 tienen signo negativo, L'(CLT0), y lo mismo acá en lados diferentes de la igualdad, entonces los podemos simplificar.
los que tienen el número 3, G'SH', y aquí también lo tenemos, pero en lados diferentes de la igualdad los cancelamos. Y este término que tiene el número 4, otra vez un término con un producto de dos diferenciales, ¿no? El dL' y el dTl, que va a resultar un término muy pequeño, entonces también lo cancelamos para simplificar la ecuación. Entonces únicamente los que no están encerrados en color rojo serían los términos con los cuales nos quedaríamos en la ecuación EB28. Entonces, haciendo la simplificación, entonces nos quedaríamos con L'Cl dTl, con Dl' Cl, luego el término menos Dl' Cl T0 y el término G'S de H', ¿no? Y ahora pues observamos que aparece el Dl' aquí en la ecuación EB29, y pues anteriormente ya nos encontramos con ese término y vimos que de la ecuación EB3 era igual a G'S de Y'. Entonces podemos introducir este término aquí y luego tratar de agrupar términos ahí en la ecuación EB29, de tal manera que al hacer la sustitución pues nos quedaría en el lado izquierdo L'Cl dTl y en el lado derecho menos G'S de Y'Cl Tl más G'S de Y'Cl T0 más G'S de H'. Y si agrupamos los términos que tienen G'S de Y'Cl, pues nos quedaría la ecuación EB30, o sea, en el lado izquierdo el mismo término L'Cl de Tl, y aquí en el lado derecho este término lo agrupamos y nos quedaría menos G'S de Y'Cl por Tl menos T0, y al final pues el término G'S de H'. Entonces esta sería la ecuación simplificada del balance de energía en el elemento de espesor diferencial completo, que corresponde a la región número 4, ¿no? Entonces de esa manera habríamos obtenido balance de masa y balance de energía para las 4 regiones que definimos aquí en la torre de humidificación. Entonces estas ecuaciones que obtuvimos son ecuaciones que se valen para el sistema aire-agua y también para un sistema donde la mezcla gas-vapor no sea la que corresponde al sistema aire-agua. Y vamos a ver que en el caso particular del sistema aire-agua, estas ecuaciones que relacionan las diferentes variables que corresponden a lo del proceso de transferencia de masa y calor que ocurre en la torre de humidificación, se pueden simplificar aún más, pero esa simplificación ya no corresponde a este video y por lo pronto vamos a dar por terminada aquí esta parte número 2 del video, y agradecemos la atención y nos vemos en la próxima.